El exministro de Gobierno Henry Cucalón se pone la camiseta del Movimiento Construye y acepta la candidatura a la presidencia de la República para 2025. Peritos y fiscales lograron establecer una línea de tiempo sobre el asesinato de la subteniente Pamela Ati. Según la Organización Mundial de la Salud, el talco puede ser cancerígeno porque contiene asbesto. En la Fiscalía hay 878 denuncias por el hackeo de cuentas de WhatsApp para estafar, pidiendo transferencias bancarias. En la última entrega del especial sobre la migración, Televistazo llega a Nueva York para comprobar que luego de sufrir para pasar la frontera, el sueño americano se desvanece. La Asamblea se allanó al veto presidencial de la Ley de Seguridad Aérea, que permite derribar aeronaves por actividades ilícitas. Un robot del tamaño de una pastilla controlado remotamente permite a los médicos explorar el sistema digestivo observando las imágenes en vivo. Televistazo recorre el complejo volcánico Mojanda Fuyafuya, que se extiende a lo largo de 1.836 hectáreas y que alberga pajonales, miles de animales y fuentes hídricas enormes. La Federación Ecuatoriana de Fútbol busca un reemplazo a Félix Sánchez Vaz, que conozca al jugador ecuatoriano y el medio sudamericano. Buenas noches, amigos, bienvenidos a Televistazo Estelar este viernes. Comenzamos informando que Henry Cucalón es oficialmente el precandidato a la presidencia de Ecuador del movimiento Construye. En un acto celebrado esta tarde en Guayaquil fue presentado a la militancia que le mostró su respaldo. Luisa María Heredia cubrió la convención. Llegó rodeado no de otros políticos, sino por la militancia del movimiento Construye en Guayaquil. El exministro de Gobierno de Guillermo Lasso y exasambleísta socialcristiano Henry Cucalón era el invitado especial de un evento de adhesión que tuvo la organización política la tarde de este viernes en el centro de convenciones de la ciudad. Rommel Salazar, exsecretario de Riesgos del gobierno de Lenín Moreno y quien actualmente lidera el movimiento en Guayas, lo presentó ante la gente. Entre los mejores, el mejor. Y ese hombre está el día de hoy acá. Y le voy a pedir que le den un fuerte aplauso a nuestro compañero Henry Cucalón. En su discurso, Cucalón confirmó la razón de su presencia. Me conocen, saben de mi vocación. Desde el fondo de mi alma, apelo a vuestro corazón para poder ser su presidente y el primer servidor de la República. Y así poder proteger a sus familias y defender a la nación ecuatoriana. En medio de vivas y aplausos se puso la camiseta de la que es su nueva agrupación política y alzó los puños con dirección al cielo, acompañado por quienes integran el bloque de Construye en la Asamblea, oficializando así su precandidatura a la presidencia. Hoy comenzamos un camino juntos, una causa en común, un rumbo compartido. Y se los digo de frente, no será fácil. Aquí, quien tiene la verdad, corre el riesgo hasta de perder la vida, pero lo haremos juntos. La gran ausente en el evento fue María Paula Romo, exministra de Gobierno de Lenín Moreno y líder máxima del movimiento Construye, quien apareció en un video. Vive en Estados Unidos y, según reveló Salazar, no puede volver al país por seguridad. Amenazada su vida por quienes mataron a nuestro candidato presidencial, Fernando Villavicencio. De acuerdo a lo anunciado por Cucalón, de ahora en adelante, junto a la directiva de Construye, se dedicará a concretar alianzas con otros movimientos y a recorrer el país. Será la precampaña. El Consejo de la Judicatura suspendió a 7 jueces de 3 provincias que están procesados por delincuencia organizada en el caso Plaga. Diego Cuenca informa que una secretaria de la Corte de Santo Domingo también fue sancionada. El Consejo de la Judicatura resolvió suspender a 7 jueces y a una secretaria que están procesados por presunta delincuencia organizada en el caso Plaga, que investiga la Fiscalía,
y que desde abril reveló una estructura de magistrados que liberaban a narcotraficantes, asesinos y otros delincuentes a cambio de dinero. 5 jueces son de Santo Domingo de los Áchilas y laboraban en la Corte Provincial de Justicia, en la Unidad Judicial Penal, en la Unidad de Garantías Penitenciarias y en la Sala Multicompetente de la Corte de esa provincia. En El Oro suspendieron a un magistrado de la Unidad Multicompetente de Huaquillas y en Guayas a un juez de la Unidad Judicial de Milagro. El organismo en un comunicado calificó como una falta disciplinaria gravísima, en la que incurrieron los funcionarios que durante 3 meses no recibirán remuneración. Esa misma sanción se aplicó contra una secretaria de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo, en procesos anteriores de magistrados vinculados a los casos Metástasis y Purga, luego de la suspensión que fue tomada como medida urgente. Estos operadores de justicia son parte de los 17 procesados, a quienes la policía y la fiscalía allanaron sus inmuebles el pasado 29 de junio, en un operativo que se realizó en 5 provincias. Cuarteles, otra mujer asesinada. En las pericias de este miércoles se hizo un recorrido en los últimos lugares en los que estuvo la subteniente Pamela Atti antes de ser violada y asesinada. Fabiola Santana con los detalles de la línea de tiempo. Las versiones de 18 militares, incluido 4 procesados, permitieron a peritos y fiscales elaborar una línea de tiempo sobre el asesinato de la teniente Pamela Atti. Los hechos empezaron a las 12:30 del viernes 28 de junio en el comedor del cuartel, en el que ese día se sirvió un almuerzo de despedida de militares. A las 14:30 pasaron al muelle del cuartel para un paseo en lancha. A las 15:30 los uniformados fueron al centro de mantenimiento fluvial y allí consumieron puntas o licor artesanal. A las 17:30 la subteniente Atti fue retirada por los 4 oficiales procesados que aseguran haberla dejado en la habitación. A las 6:40 del sábado 29 de junio una compañera fue hasta la habitación y encontró muerta a la subteniente. A las 9:30, agentes de DINASED llegaron al cuartel. Atti fue hallada boca abajo. En este caso se realizaron algunas pericias que incluyeron fotografiar la escena del crimen, pruebas para la detección de sangre. Las diligencias continuarán la próxima semana. El ejército abrió una investigación interna para determinar sanciones a los involucrados en la muerte de la subteniente Pamela Atti. Pero esta investigación es distinta a la que ya fue abierta por la Fiscalía en el campo penal. Paul Romero amplía la información. El ejército abrió expedientes disciplinarios para determinar sanciones a los militares implicados, de cerca o lejos, en la muerte de la subteniente Pamela Atti, ocurrida el pasado sábado en la Brigada de Selva 19 en Napo. Según los testimonios que constan en la instrucción fiscal, la muerte de la oficial ocurrió después de una fiesta en el recinto militar con ingesta de alcohol. Según el artículo 196 de la Ley de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas, vigente desde 2023, es una falta que ocurre al registrar un porcentaje mayor a 1.2 gramos de alcohol por litro de sangre, encontrándose a bordo de las unidades navales o aéreas, en el interior de unidades de transporte militar terrestre, en instalaciones militares o en comisión de servicios, poniendo en riesgo una misión terrestre, naval o aérea, la seguridad o integridad del personal o bienes de la institución. Se contemplan 3 sanciones: arresto simple, arresto de rigor y separación del servicio activo. En la Brigada 19 Napo, el ejército designó un tribunal para investigar este caso y determinar la sanción a 18 involucrados hasta el momento. El plazo para presentar las pruebas de cargo y descargo vence este viernes. El tribunal tiene un mes para convocar la audiencia y resolver. El excomandante del ejército, Luis Altamirano, consideró que existen falencias en esta investigación interna. Que aquí hay que averiguar en dónde están los errores, porque en primer lugar hay un comandante de fuerte, que es el que maneja administrativamente la instalación militar, pero diariamente se nombra un jefe de control, hay de igual forma un oficial de guardia y sobre este oficial de guardia hay un jefe de cuartel, hay un incumplimiento de protocolos. Esta investigación es paralela a la que lleva la Fiscalía en el campo penal.
SELEC denunció un intento de sabotaje en la hidroeléctrica Toachi-Pilatón. El tema está en manos de la Fiscalía y es un nuevo escándalo que envuelve a esa central que entró en etapa de pruebas y debe ya funcionar en el primer trimestre del próximo año. Francisco Garcés sigue el caso. La hidroeléctrica Toachi-Pilatón sufrió un intento de sabotaje hace un mes según SELEC y esta semana lo hizo público. Esa hidroeléctrica está en etapa de pruebas y según ofreció SELEC, entrará en funcionamiento el primer trimestre del próximo año, entregando 200 megavatios al país. Hidrotoapi, que es la unidad de negocios de SELEC encargada de la obra, presentó la denuncia el 4 de junio en la Fiscalía de Santo Domingo. Sacaron 2 fusibles de un sistema que se llama el sistema de drenaje de la central. Nosotros, como administración, lo que hicimos es denunciar esto en la Fiscalía. Presentamos una denuncia el 4 de junio en la Fiscalía por intento de sabotaje de esa unidad. ¿Qué es lo que implicaba eso? Que posiblemente, al no operar el sistema de drenaje, la casa de máquinas termine inundándose. El intento de sabotaje denunciado por SELEC se produce cuando esta entidad está en un proceso de mediación con la empresa rusa Tiashmas, que es la que instaló los equipos electromecánicos de la hidroeléctrica. El plazo que esa empresa tenía para concluir sus trabajos feneció en marzo. Pero junto al cuerpo de ingenieros del ejército sigue trabajando y la central ya entró en la etapa de pruebas. Las primeras fueron para verificar el funcionamiento de las compuertas y otra para comprobar cómo funciona el ingreso de agua hacia las turbinas. El caso de sabotaje está en indagación en la Fiscalía de Santo Domingo y según el Código Integral Penal, cuando se comete contra la infraestructura estratégica del Estado, se sanciona con cárcel de hasta 10 años. Burocracia, los privilegios dorados. Otro de los temas laborales cuestionados por el Ministerio del Trabajo es el contrato colectivo que tiene CNT con beneficios exuberantes para empleados y sindicalistas que laboran en la Telefónica del Estado. Diego Cuenca explica las presuntas irregularidades. 5.656 empleados de un total de 6.926 que tiene la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT gozan de exuberantes beneficios que se fijaron en un contrato con el Comité de Empresa Nacional de Trabajadores, suscrito el 10 de noviembre del año pasado y con 2 años de vigencia. Garantiza al trabajador estabilidad laboral por 4 años y en caso de ser despedido recibirá 48 remuneraciones. Por ejemplo, si CNT separa de su cargo a un colaborador cuyo sueldo es de 1.510 mensuales, al ser despedido tendrá que cancelarle $72.480. Además, prohíbe los despidos de los dirigentes sindicales. Si CNT igual decide separarlos, en un plazo máximo de 30 días, debe pagarles 12 remuneraciones adicionales. Y en caso de no cumplir el plazo, deberá pagar 12 meses más. Los empleados también pueden acceder a las licencias sin sueldo de hasta 2 años para que laboren en otras instituciones públicas. Y si un trabajador decide ser candidato a una dignidad de elección popular, no necesita renunciar. CNT debe darle permiso el tiempo necesario para que haga su campaña y si es electo, la empresa pública debe esperar a que el funcionario culmine su mandato para que retorne a sus labores en la Telefónica. CNT está obligado a dar servicio médico, dental y seguro de vida para trabajadores y jubilados. Debe contratar una póliza de vida colectiva con cobertura por muerte natural, accidental, incapacidad total y gastos exequiales, dentro y fuera del país, procurando obtener la más alta indemnización. Si un empleado está preso por un delito culposo, la CNT garantizará su reincorporación, siempre y cuando ocurra hasta 6 meses, de los cuales solo 3 serán remunerados. La empresa está obligada a cubrir el servicio de guardería infantil para los hijos de los empleados que tengan hasta 5 años de edad. Para eso debe pagar el 20% de un salario básico. Es decir, cada niño recibirá $92. Quienes sean directivos o alternos de las organizaciones sindicales pueden acceder a permisos remunerados de hasta 10 días al mes, aunque no son acumulables. Para el Ministerio de Trabajo, estas cláusulas no tienen validez, a pesar de que un tribunal judicial falló a favor de los empleados.
Y precisamente la Corte Constitucional podría dejar sin los beneficios del contrato colectivo a cerca de 3.000 funcionarios de CNT. El organismo analiza un fallo judicial de hace 2 años que incluyó a ese grupo de trabajadores en el contrato por considerar que sus derechos eran vulnerados al no recibir los mismos beneficios que el resto de empleados. Un fallo de la Corte Constitucional podría sacar del contrato colectivo a más de 3.000 funcionarios de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones incorporados hace 2 años. El 4 de marzo de 2022, el sindicato de la estatal telefónica presentó una acción de protección contra CNT por considerar que su derecho al trabajo, la igualdad y la no discriminación eran vulnerados al no estar incluidos en el contrato colectivo, que solo tiene a los obreros bajo el Código de Trabajo. 2 semanas después, el juez Luis Tuquerres, de la Unidad Judicial Multicompetente de Rocafuerte, en Manabí, le otorgó la acción de protección al sindicato. Incluso dispuso el pago retroactivo de los beneficios que otorga el contrato colectivo desde 2009. CNT apeló, pero la sentencia fue ratificada el 29 de junio del mismo año por la Sala Especializada de la Familia de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. Esa decisión llamó la atención de la Corte Constitucional. En marzo de 2023, el organismo seleccionó este caso para analizarlo, considerando que cumple con el parámetro de gravedad, pues los jueces aceptaron la acción de protección y ordenaron una medida que, al parecer, no tenía como fin reparar la vulneración de un derecho constitucional, sino declarar el derecho a la contratación colectiva, lo que podría constituir una desnaturalización de la acción de protección. La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, compareció el pasado 3 de julio ante la Corte. CNT, por su parte, le pidió al organismo que declare error inexcusable a los jueces que intervinieron. Si la Corte Constitucional acepta el pedido, la Judicatura deberá iniciarles un sumario administrativo que conllevaría la destitución de los magistrados. El caso incluso podría llegar a Fiscalía por un posible prevaricato. En cuanto al contrato colectivo, si la Corte resuelve que no era procedente aceptar la acción de protección, se podría emitir una nueva sentencia. Eso dejaría sin beneficios a los trabajadores que, con ayuda de la justicia ecuatoriana, entraron al contrato colectivo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pone fin a las especulaciones sobre su futuro en la carrera presidencial luego de las críticas que recibió por su mal desempeño en el debate contra Donald Trump. Admite que no le fue bien, pero esta tarde en un evento de campaña en el estado de Wisconsin dijo que seguirá corriendo y que ganará otra vez. El debate del 27 de junio fue descrito como un desastre para el presidente Joe Biden, que ya arrastraba críticas por sus confusiones en actos públicos, lentitud de movimientos y miradas perdidas que planteaban interrogantes sobre su salud a los 81 años. De inmediato surgieron más opiniones e incluso presiones en el Partido Demócrata para que se retire y permita la selección de un nuevo candidato. Han pasado 8 días en los que Biden no dejó de hacer campaña, mostrándose incluso más enérgico. Anoche estuvo en el balcón de la Casa Blanca durante la celebración del 4 de julio y hoy tuvo un evento en Madison, Wisconsin, donde finalmente ha dicho qué va a hacer. No puedo decir que fue mi mejor presentación, señala, pero desde entonces ha habido muchas especulaciones. ¿Qué va a hacer Joe? ¿Se mantendrá? ¿Se va a retirar? Bueno, aquí está mi respuesta. Estoy en la carrera y voy a ganar otra vez. Lanzó críticas contra su oponente Donald Trump, con quien se verá en un nuevo debate el 10 de septiembre, una vez que tanto él como su oponente hayan sido confirmados en las convenciones nacionales de los partidos. Además, esta noche Joe Biden participa en una entrevista con la cadena de noticias ABC, que se considera que será clave para su campaña por la reelección. El huracán Beryl se degradó a la categoría de tormenta tropical luego de tocar tierra en la península de Yucatán, en México. Durante esta mañana, zonas turísticas como Cancún, Tulum y Playa del Carmen recibieron el impacto de vientos y lluvias de alta intensidad, afectando a unos 2 millones de residentes. Beryl pasó antes por islas del Caribe, dejando una estela de muerte y destrucción, 10 fallecidos y varios desaparecidos. Ahora la tormenta se dirige por el Golfo de México rumbo al sur de Texas, donde llegará el domingo por la noche o el lunes de mañana. La Organización Mundial de la Salud considera al talco un producto probablemente cancerígeno. La población que estaría más expuesta a tener tumores por su uso son las mujeres. Valeria Navarro con más detalles de esta advertencia.
El talco es un producto probablemente cancerígeno según la Agencia Internacional de Investigaciones sobre Cáncer de la Organización Mundial de la Salud. En su pirámide de riesgos ocupa el segundo lugar. La evidencia científica es limitada, pero los 30 expertos que hicieron la investigación identificaron que está contaminado con el mineral asbesto, considerado un peligroso cancerígeno. Aún se desconoce el grado de posibilidad de desarrollar tumores ante una exposición determinada, pero se sabe que la población está expuesta durante la extracción del talco, su procesamiento y uso de cosméticos como maquillajes o desodorantes. La investigación empezó por un aumento en la incidencia de cáncer de ovario por el uso de talco en zonas íntimas. Los bebés y mujeres son las poblaciones expuestas a este riesgo. Los médicos recomiendan no usar en zonas genitales. La compañía Johnson & Johnson recibió desde 1999 70.000 demandas por la supuesta presencia de componentes cancerígenos en uno de sus productos. Desde 2022 suspendió la venta de talco para bebé y ofreció en mayo de este año pagar $6.500 millones a los afectados para resolver las demandas. Las apostillas y legalizaciones de documentos que realiza la Cancillería ecuatoriana ahora serán trámites virtuales. El nuevo portal incluso ya está habilitado. Adriana Bermeo presenta este y otros servicios para la ciudadanía. La Cancillería presentó el portal de apostilla y legalización electrónica serviciosdigitales.cancillería.gov.es. Se pueden apostillar documentos de instituciones públicas con firma electrónica como certificados del registro civil y títulos universitarios registrados en la CENESID. El valor es de $30 por apostilla y $25 por legalización. Se paga con tarjeta. El documento será enviado al correo electrónico del solicitante. Desde el 9 de julio hasta el 11 de agosto, psicólogos y docentes de escuelas y colegios públicos podrán inscribirse en el curso Construye, Crecer no es lineal. Es gratuito. La capacitación en línea de 40 horas está diseñada para profesionales de los departamentos de consejería estudiantil y enseña estrategias para que los alumnos escojan una carrera. Para inscribirse, ingrese a mecapacito.educacion.gov.es. La certificación de este curso es válida para la recategorización docente. El CNE publicó las razones por las cuales las personas que no votaron pueden justificarse y no pagar la multa de $46. Enfermedad con el respaldo de un certificado de salud, calamidad doméstica ocurrida hasta 8 días antes de las elecciones como la muerte de un familiar o si en la fecha de los comicios estuvo fuera del país. Las personas con voto facultativo o que tienen un impedimento legal como una sentencia condenatoria ejecutoriada no requieren de justificación. La falta de representatividad de la dirigencia con las bases, la nula democracia interna e incluso la incapacidad de acoger nuevas propuestas merman el apoyo a las centrales sindicales según los expertos. La última convocatoria tuvo cerca de 2.000 personas en Quito, por eso Diego Puente nos presenta a continuación un análisis. Las marchas de las centrales sindicales ya no son lo que eran. En los años 88 y 90 fueron multitudinarias y rechazaban el alza de los combustibles y el alto costo de la vida. 3 décadas después, los gritos, las banderas, los dirigentes, las formas de protesta son las mismas, pero hay algo diferente. Ya no convocan. La última movilización que llamó el Frente Unitario de Trabajadores FUT, que agrupa a 7 centrales sindicales, y el Frente Popular, que acoge a 11, demostró que el sindicalismo ya no es una causa. Entre ambas organizaciones dicen representar cerca de 400.000 trabajadores públicos y privados. En las manifestaciones en Quito no hubo más de 2.000 personas. En cada una de las otras ciudades no llegaron a 100 y la invitación a manifestarse fue hecha con semanas de anticipación. Según la politóloga Sofía Guerrero, el sindicalismo enfrenta 5 problemas. No genera propuestas, no recoge las ideas de sus bases y no las representa. Lo que podemos decir es que no solamente han perdido fuerza, sino sobre todo han perdido credibilidad. Según ella, está desconectado con los problemas contemporáneos y no tiene democracia interna. Yo me pregunto, ¿qué han logrado a nivel de país? Más bien son considerados como organizaciones atrasapueblos, es como se les ha denominado comúnmente, porque no representan mayor tipo o generación de ideas. Para Pedro Donoso, politólogo, las personas no ven la utilidad en las centrales sindicales.
A los gremios les cuesta resignificarse y dejar discursos de hace 40 años. Han marchado desde la Caja del Seguro hasta Carondelet y han hecho siempre lo mismo independientemente de los contextos. La dirigencia tiene, según él, un discurso monotemático sobre la estabilidad laboral y no se actualiza. Tampoco genera información que podría capitalizar con sus sindicatos para liderar debates nacionales sobre temas laborales, pero sin dogmas. Sí, extinguirse sería finalmente el menor de sus males porque pueden entrar en lo que ya están entrando, que es la intrascendencia social. El FUD durante 51 años y el Frente Popular durante 37 marchan todos los años por las mismas calles exigiendo lo mismo, con las mismas banderas y algunas veces con las mismas consignas, y liderados, en casos, por los mismos. Pero las nuevas generaciones no los ven porque tienen otras necesidades. Las autoridades podrán neutralizar aeronaves consideradas hostiles en el espacio aéreo ecuatoriano. La norma que se aprobó este jueves por la Asamblea Nacional también incluye la posibilidad de inhabilitar drones. Patricio Díaz informa los detalles de esta nueva ley que entrará en vigencia. La Fuerza Aérea Ecuatoriana tendrá facultad de derribar aeronaves. Esto se incluye en la Ley de Control de Espacio Aéreo que entrará en vigencia en los próximos días, luego de que la Asamblea se ratificó en 5 artículos y se allanó a 18 vetados por el presidente de la República. Esto con el voto en contra del correísmo. Las condiciones para neutralizar una aeronave serán: si sus acciones ponen en riesgo de daño corporal a su tripulación y a la integridad de la aeronave interceptora, o cuando atente contra la vida. Las otras ramas de las Fuerzas Armadas y la policía también podrán hacer uso legítimo, progresivo y excepcional de la fuerza para neutralizar las aeronaves. La norma incluye el derribo de drones. En zonas de seguridad, por ejemplo, los centros penitenciarios. La ley exige un trabajo conjunto de las entidades del Estado, incluidos los gobiernos autónomos descentralizados, para la identificación y destrucción de pistas clandestinas. La ley no especifica lo que son actividades ilícitas en el espacio aéreo y qué aeronaves pueden ser sospechosas. Su descripción es general y deja a las Fuerzas Armadas la tarea de determinar, por ejemplo, las fases que deberán seguir para interceptar aeronaves. La República Islámica de Irán elige presidente. El nuevo mandatario se define en segunda vuelta entre el candidato reformista Masoud Pezeshkian, que fue el más votado en primera vuelta la semana pasada, y el ultraconservador Said Khalili, cercano al líder supremo Ali Khamenei, y al fallecido presidente Ibrahim Raisi, quien murió en un accidente de helicóptero. Los centros de votación estuvieron abiertos hasta la medianoche, hora de Irán, en vista de la baja participación de electores. De inmediato se inició el conteo de votos y los primeros resultados se anunciarán el sábado por la mañana. Reino Unido tiene nuevo primer ministro, Keir Starmer. El Partido Laborista se reunió con el rey Carlos III y recibió la instrucción de formar un nuevo gobierno. Ocurre tras el arrollador triunfo de su partido en las elecciones de ayer, que pusieron fin a 14 años de administración de los conservadores, que ha sufrido la peor derrota electoral. Fue una victoria aplastante en las urnas. El Partido Laborista obtuvo este jueves 412 de los 650 escaños del Parlamento británico. Un triunfo que cambia el panorama político de Reino Unido. Los resultados convierten al líder laborista, Keir Starmer, en el nuevo primer ministro. Los conservadores obtuvieron apenas 121 curules, una derrota que llevó al ex premier Rishi Sunak a anunciar su dimisión luego de 1 año y 9 meses en el cargo. Cuando ahora no se vislumbra un claro liderazgo en el partido, que ha perdido importante representación en el Parlamento, incluida, por ejemplo, la ex primera ministra Liz Truss, que también se quedó sin curul. Tras ganar las elecciones, Starmer mantuvo una audiencia con el rey Carlos III en el Palacio de Buckingham, donde recibió el nombramiento oficial. Starmer se dirigió luego a la sede del gobierno en Downing Street, que será a partir de ahora su residencia y despacho. Allí dio un discurso en el que destacó que su triunfo se debe a la falta de confianza del pueblo británico en los últimos gobiernos. Esta herida, esta falta de confianza solo puede curarse con acciones, no con palabras. Con el simple reconocimiento de que el servicio público es un privilegio y que el gobierno debe tratar a cada persona en este país con respeto. La mayoría laborista en el Parlamento británico supone un cambio de era para el país, que va contracorriente frente a una Europa en la que la derecha crece con fuerza.
Una nueva invención médica promete hacer exámenes y diagnósticos de enfermedades digestivas desde casa. Se trata de una pastilla robot que se ingiere como una píldora normal y que transmite en directo imágenes del interior del cuerpo humano. Ileana Suárez con los detalles. Alex Lupke, cofundador e ingeniero de la empresa Endiaxt, presentó el último invento de la compañía, Pillbot, una pequeña píldora robot que se ingiere y transmite imágenes desde dentro del sistema digestivo. Este aparato permite a los médicos controlarlo de forma inalámbrica y observar en tiempo real el interior del cuerpo humano. Durante la muestra en vivo, Lupke se tomó la píldora y el público pudo observar el interior de su esófago y estómago como parte de una demostración del funcionamiento de este dispositivo. Mide 3 centímetros por 1,5 centímetros. Tiene 3 propulsores de chorro para moverse hasta en 6 direcciones. Tiene cámaras, sensores, luz LED y tecnología inalámbrica. Pillbot tiene una duración limitada, por lo que se apaga automáticamente y se expulsa de forma natural. Un invento que promete revolucionar la telemedicina para pacientes que requieren atención gastrointestinal, permitiendo hacer una endoscopía sin salir de casa. La visión de los creadores es mejorar esta tecnología para en el futuro examinar otros órganos del cuerpo. Intenso tráfico vehicular en la frontera norte tras el desbloqueo en el puente internacional de Rumichaca. Veamos el informe. Después de 3 días de bloqueo, el puente internacional de Rumichaca ha recuperado su actividad. Esta mañana, el tráfico de camiones y tráileres de exportación fue intenso pero ágil desde Tulcán hacia Ipiales. Sin embargo, al otro lado, una hilera de vehículos de carga pesada se extendía por 4 kilómetros en territorio colombiano debido a que los conductores represados empezaron a hacer hoy los trámites para ingresar a Ecuador. El cierre de 76 horas por parte de gremios de transportistas de Colombia generó millonarios perjuicios económicos. Según el Ministerio de Producción, son $6.600.000 en pérdidas solo en exportaciones para Ecuador, mientras que para Colombia ascienden a $13.600.000. Más la pérdida que tuvimos en temas locales, más la pérdida de competitividad. O sea, es un tema fuerte que se lo vería a futuro. Para los viajeros, la apertura de Rumichaca fue un alivio. Decenas de automóviles ocuparon los 3 carriles de acceso. Tomaba media hora solo el cruce del puente. Cuando se abrió la vuelta de las tractamulas y todo eso, se alegró la gente mucho a pasar rápidamente por ambos lados, pues, de allá para acá. Las 23 busetas y los 160 taxis que cumplen la ruta Tulcán-Rumichaca retomaron su habitual movimiento de turistas en la frontera. Las unidades circulaban de un lado a otro, trasladando a los pasajeros que habían aguardado la reapertura del puente. Cada hora cruzan por el puente de Rumichaca alrededor de 300 vehículos livianos que realizan compras y turismo en Tulcán e Ipiales. Pérdidas económicas millonarias para el sector productivo, un encarecimiento de los productos animales y sus derivados y el cierre de industrias manufactureras es lo que podría generar la aprobación de la Ley de Protección Animal que se tramite en la Asamblea Nacional. Gremios manifiestan su voz de alerta ante un proyecto el que consideran se ha elaborado de forma antitécnica. El proyecto de ley orgánica para la promoción, protección y defensa de los animales no humanos podría traer consigo cuantiosas pérdidas económicas para distintos sectores productivos. Y es que la normativa que se propone introduce prácticas bajo la premisa de proteger los derechos de los animales que según los gremios productivos entorpecerían la actividad e incrementarían los precios para los consumidores finales. O sea, si el litro de leche estamos hablando de $1, estaríamos pasando de arranque a $3. Señalan que el proyecto de ley que fue elaborado por la Defensoría del Pueblo con apoyo de 44 asociaciones animalistas no cuenta con sustentos técnicos. Y a criterio de la industria de alimentos, tiene posturas extremas como el no uso de antibióticos o antimicrobianos que garantizan que el producto que se consume no sea dañino para la salud de quien lo ingiere. Se prohíbe también el uso de tecnología que mejore la productividad y reduzca los costos de producción. De llegar a aplicarse esta ley, el costo de buena parte de los productos derivados de animales se incrementaría. Los industriales señalan que eso no es una previsión y que se lo puede evidenciar hoy mismo. Cuando vemos una cubeta de huevos de $4
y vemos la cubeta de huevos con terminología romántica de gallinas felices, no sabe por qué, cómo las calificamos, que cuesta $12. Entonces, el por 3 no es una suposición. Este incremento de los productos de origen animal pondría en riesgo la provisión y el consumo de fuentes nutritivas para los humanos. Según el INEC, el 12% de la canasta básica se compone por alimentos derivados de animales. Pero no solo se afectaría a la industria de alimentos con esta ley, el efecto tendría además impactos negativos en otros sectores como el comercial. Vamos a los restaurantes, las cadenas de hoteles, todo lo que es catering y en general a la familia ecuatoriana que tendría un producto indispensable y necesario para su alimentación y nutrición con valores muchísimo más altos. El sector turístico también sale golpeado. Las disposiciones del proyecto en la práctica prohíben la pesca deportiva, los paseos a caballo, el rodeo montubio. Y la industria manufacturera también resultaría afectada. Como hay prohibición también del uso de subproductos como cuero, lanas, pieles y demás, la industria del cuero desaparecería, la industria de la lana natural desaparecería también. En resumen, 1,5 millones de empleos estarían en riesgo si se llega a aprobar esta ley. Una obra teatral para niños de hasta 3 años y una exposición sobre emociones como la tristeza y la ira son algunas de las actividades para este fin de semana en Quito y Guayaquil. Estefanía Arias con la agenda cultural y de entretenimiento que incluye un concierto. Los mejores éxitos de las bandas más famosas de los años 60 serán interpretados en el concierto Música Disco Bajo las Velas. El show será en la Casa de la Música en Quito el sábado 6 a las 20 horas. La puesta en escena, Dulces Sueños, que despierta la curiosidad de los niños con experiencias sensoriales, se presentará este domingo 7 en el Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón, a las 11 de la mañana y 4 de la tarde. Daniel Kellman es un escritor alemán de novela histórica. En La medición del mundo, cuenta con humor e ironía la aventura en la que se lanza en el siglo XVII 2 jóvenes de su país, Alexander von Humboldt, que estuvo en Ecuador, y Carl Friedrich Gauss, conocido como el príncipe de las matemáticas. El autor sigue sus viajes hasta su vejez, cuando se encuentra en Berlín para evocar sus aventuras. Cristina Rivera Garza, la autora, ganó el premio Pulitzer 2024 en la categoría Memorias. Ella cuenta a su hermana de 20 años y su tragedia. Su novio la asesinó porque ella quiso viajar al Reino Unido a estudiar, pero sin él. En El invencible verano de Liliana, la escritora mexicana recrea el femicidio con las pertenencias de su hermana que encontró en cajas. Emociones como la tristeza, la ira y el deseo son las protagonistas de la exposición Melancolía, una mixtura digital que explora personajes femeninos que encarnan estos sentimientos. Su autora es Bárbara Vallejo y la muestra estará hasta el 25 de septiembre en el Centro Cultural Benjamín Carrión Bellavista en Quito, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es gratuita. La ciudad más bulliciosa del mundo, Nueva York, es invadida por alienígenas que al mínimo sonido lo destruyen todo. Un lugar en silencio, día 1, interpretado por la ganadora del Oscar, Lupita Nyong'o, está ya en las carteleras de los cines del país. El Ministerio de Economía pidió a la ciudadanía no caer en estafas tras denunciar el hackeo de la cuenta de WhatsApp del ministro Juan Carlos Vega. Mafias acceden a la información de los celulares de las personas que dan clic en enlaces. Diego Puente informa en qué consiste este delito. Mucho cuidado con los mensajes que llegan al celular o computador, sobre todo de conocidos y amigos. Un delito informático está de moda: hackear los dispositivos para realizar ciberestafas. Todo empieza cuando se da clic a un enlace que parece enviado por un contacto cercano, pero en realidad es un número hackeado. Una vez que ingresa, el dispositivo pide un código. Es el permiso que da WhatsApp para acceder a otro dispositivo. Si lo ignora no pasa nada. De lo contrario, se pierde el control de la cuenta. El fin de los delincuentes es pedir dinero a los contactos. Lo hacen con historias dramáticas que llevan a las víctimas a transferir dinero sin importar el monto.
sea por enfermedad, sea por alguna emergencia, sea que están inclusive manifiestan detenidos y necesitan dinero para pagar un abogado de manera urgente. La Fiscalía tiene 876 denuncias por ese delito en los 4 meses de este año. Según la policía, las investigaciones se demoran porque no pueden rastrear a los propietarios de las cuentas bancarias donde llega el dinero. Tenemos el principal, que son datos antiguos de estas personas, sean de tercera edad. También el otro factor tenemos que son personas extranjeras. El Ministerio de Finanzas emitió una alerta porque su titular, Juan Carlos Vega, fue objeto de 2 ataques cibernéticos. Hoy reportó un hackeo y el envío de mensajes suplantando su identidad. Las personas que pierden el control de sus números no pueden hacer nada con las autoridades locales. Deben reportar a la empresa Meta en Estados Unidos para que desactive sus números, pero esto lleva tiempo. En un megaoperativo, policías allanaron 300 viviendas en el noroeste de Guayaquil y fueron detenidos 4 miembros de una banda acusados de disparar a 2 policías en Nueva Prosperina. 3 de ellos son menores de edad, según el jefe del distrito, Roberto Santamaría. La policía señala que los hombres llegaron en 2 motos a atacar a los uniformados y usaron 2 pistolas y un fusil. Se encontraron 82 balas en el lugar. El cabo primero, Germán Morales, de 41 años, murió y otro agente quedó herido. La Europol abrió una oficina en Ecuador para fortalecer la cooperación. Los países europeos intercambiarán información para enfrentar al crimen organizado. Paul Romero amplía este tema. La Agencia Europea de Policía Europol ya funciona en Ecuador con oficina propia. Está en Quito y fue inaugurada por el embajador de la Unión Europea, Charles Michel Hertz, y la ministra del Interior, Mónica Palencia. El acuerdo ministerial para la creación de la oficina de la Europol fue firmado en marzo de este año con el objetivo de fortalecer la cooperación con los 27 países miembros de la Unión Europea para la lucha contra el terrorismo, crimen organizado y narcotráfico. En 2023, Europa se convirtió en el principal destino de la droga que salió desde Ecuador, especialmente a Bélgica, Alemania, Italia, España y Reino Unido, según la Policía Antinarcóticos. Esta información alertó a las autoridades europeas que acordaron con el gobierno fortalecer el intercambio de información para enfrentar a las organizaciones criminales. La oficina de la Europol estará dirigida por un oficial de la policía que tendrá al mando un equipo de investigadores para el intercambio de inteligencia. La Europol también designará a un oficial de enlace y un equipo de especialistas. Este año la Policía de Ecuador y la Europol ejecutaron operativos coordinados para decomisar droga en los puertos de entrada y salida de la mercancía ilegal. La Unión Europea donó equipos al Ecuador para mejorar el control y vigilancia de los contenedores que son contaminados con droga por los grupos de narcotráfico. Parte de esa asistencia permitió este jueves la incautación de 6 toneladas de droga en el puerto de Guayaquil. La producción petrolera de Ecuador sigue en caída pese a que el petróleo volvió ya a fluir por el OCP. Solo Petroecuador ha reducido su producción en más de 100.000 barriles por día. Y Francisco Garcés nos cuenta las causas. Transportó 31.000 barriles de petróleo desde el oriente. 15 días de ese ducto estuvo parado y la producción petrolera cayó radicalmente. Hasta el 16 de junio, el Ecuador produjo 485.533 barriles de petróleo, pero aún con el reinicio del transporte por el OCP, este martes la cifra bajó a 374.651 barriles, es decir, 111.000 barriles menos por día. En el informe diario, la Agencia de Regulación de Energía detalla múltiples causas que generan la reducción. La principal sigue siendo que algunos pozos permanecen apagados hasta que se normalice la capacidad de transporte del OCP. También hay pozos parados por trabajos de reacondicionamiento y cambio de equipos y otros que se mantienen fuera de producción por robo de cables. Estos incidentes y fallas se reflejan en los índices de producción mensual de Petroecuador. Entre enero y mayo, la estatal produjo en promedio 393.000 barriles diarios de petróleo. En junio, ese promedio cayó a 356.000 barriles y los 3 primeros días de julio, la producción bordea solo los 300.000 barriles. Esa empresa no ha dado las cifras del costo de la crisis petrolera, que en su caso representa 100.000 barriles menos por día, que a $70 por barril suman $7 millones diarios. Petroecuador informó que está por normalizar la exportación de crudo con las reservas almacenadas los últimos días.
En el último concurso de ofertas, la estatal adjudicó a Petrochina un cargamento de 2,1 millones de barriles de crudo Oriente y otro a Unipec por 270,000 barriles de crudo Napo. Los dos suman casi 200 millones de dólares y son los últimos embarques que ha hecho el país en el año. El lunes de la próxima semana, el Pleno de la Asamblea Nacional decidirá si archiva el juicio político a Wilman Terán o continúa el proceso frente a los 137 legisladores. Patricio Díaz informa cuáles son las posiciones previo a ese debate. El juicio a Wilman Terán no va al archivo, al menos esa es la posición de la mayoría de bancadas legislativas. El lunes, de manera virtual, el Pleno de la Asamblea decidirá si el juicio continúa o se archiva, como lo recomendó la Comisión de Fiscalización con el voto del correísmo. En esa sesión se adelantaron posturas. ADN, el bloque de gobierno, no respaldó la decisión, así como el representante social cristiano y Adriana García, legisladora independiente de la mesa. En el oficialismo se ratifican. La bancada está clara y lo que necesitamos es que el Pleno se pronuncie al final. Esta va a ser la oportunidad para saber quiénes están con una tendencia y quienes buscan la impunidad. En el Partido Social Cristiano, que ha coincidido con el correísmo en otras votaciones, esta vez anuncian que no. Creemos que existen los elementos suficientes para que los 3 exintegrantes de la judicatura sean enjuiciados y censurados. En esto coincide Construye, la bancada que propuso el juicio contra Terán. Con ellos hay más de los 70 votos necesarios para que el juicio prosiga. El mismo destino se espera para la ex vocal Maribel Barreno, sobre cuyo juicio la comisión también propuso el archivo. A pesar de esto, el correísmo mantiene su cuestionamiento a esos procesos. Hemos hecho el seguimiento del proceso de fiscalización y hemos determinado deficiencias en la actuación del interpelante. El lunes se dará igualmente el juicio político contra el otro vocal, Javier Muñoz. La mayoría de bloques va por su censura. Ecuaterra explora el complejo volcánico Mujanda Fuya Fuya, que se extiende por 2 provincias de la sierra. Ese santuario geológico de 1.836 hectáreas alberga miles de pajonales que cubren las laderas de ese espacio. Cristian Tinajero nos tiene las imágenes. Estados Unidos celebró su aniversario número 248 de independencia este jueves 4 de julio. Y como es tradición, varias ciudades festejaron con espectáculos de fuegos artificiales. Ileana Suárez con las imágenes. Los shows de pirotecnia por el 4 de julio son una tradición que inició en el siglo XVIII y que se ha expandido en casi todos los rincones de Estados Unidos. En Nueva York, los residentes disfrutaron de un espectáculo de fuegos artificiales de 25 minutos que se extendió por más de 1,5 kilómetros desde barcazas instaladas en el río Hudson. En el estado de Illinois, los fuegos artificiales se lanzaron en varios suburbios de Chicago. Otras ciudades como Houston, Miami y Los Ángeles se sumaron a las celebraciones. La fiesta número 248 de Independencia es un feriado estadounidense en el que las familias y amigos organizan parrilladas y esperan a la noche para el espectáculo de luces. En la capital del país, Washington, el cielo sobre el National Mall se iluminó con uno de los espectáculos de fuegos artificiales más famosos del mundo y que fue transmitido por televisión. Y para la madrugada de este sábado, el INAMI pronostica nubosidad y lluvias en el sur del país, también en la Sierra Centro. Mientras que en la zona costera, el cielo estará nublado y con lluvias esporádicas. Por esa razón, la radiación ultravioleta en la mayoría del país será de moderada a alta este sábado. Gracias por su confianza y sintonía de siempre, amigos. Televistazo regresa mañana a las 7 de la noche en su emisión de fin de semana. Pero las noticias también continúan en ecuavisa.com. Información siempre verificada y actualizada este fin de semana con el sello de Televistazo. Gracias por habernos acompañado, amigos. Buenas noches.